relación con tu papá es fundamental para tener éxito en la vida, entérate con esta entrevista que me hizo Daniela Novoa. Quédate con nosotros. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy bien, muchas gracias. Gracias Ay, por esta invitación, muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. pues muchísimas gracias, la verdad yo encantada. Y este tema que platicamos, ya viene el Día del Padre, y yo les decía, ahorita que estábamos en vivo la primera vez, que la verdad normalmente en la cultura se le reconoce mucho más a la mamá, o la relación con la mamá, o hablamos de la mamá, o los cursos para sanar la relación con mamá, y no sé si es mi percepción, Gabriel, pero creo que al papá lo dejamos un poco a un lado. Creo que de alguna manera se nos olvida que también está esta parte fundamental y que somos hijos de mamá y de papá, ¿no? Entonces quiero que me platiques un poquito qué pasa, por qué papá de pronto parece como medio olvidado, que nos platiques también cuál es el enfoque sistémico y ya iremos hablando de las ventajas de tomar a papá en el corazón. Bienvenido. Claro que sí, Daniela. Bueno, pues muchas gracias por esta charla. Ya viene el Día del Padre en los próximos días. Y fíjate que yo considero que es un tema cultural en Latinoamérica. El tema de poner en un lugar sagrado a la madre, y considero que pues los seres humanos biológicamente estamos hechos de mamá y de papá, digamos, en lo biológico. Y también a lo largo de la vida vamos teniendo diferentes influencias que nos van formando. Algunos, por ejemplo, en mi caso, que yo fui hijo de madre soltera y que conocí a mi padre hasta los 29 años, pues digamos que por eso uno se hace terapeuta, por las heridas y por el trascenderlo y la resiliencia que nos lleva después a poner todo este proceso al servicio de los demás. Entonces, este tema de poner a la mamá por encima como en un lugar sagrado y al papá de alguna manera hacerlo a un lado, pues tiene que ver precisamente con la cultura desde la conquista de estos territorios en donde hoy está México y toda Latinoamérica, en donde pues sí, precisamente la mamá prácticamente es intocable, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la influencia de lo masculino, que me parece que es fundamental, siempre es importante, tanto para los hombres como para las mujeres, el poder integrar todo lo masculino, así como lo femenino, porque sí, como decíamos, biológicamente estamos hechos de mamá y de papá. Entonces, digamos que hay un punto de vista hellingeriano un poco más biologicista, en donde se le da esos lugares o se da una interpretación que si mamá es la abundancia y papá es la prosperidad, que si el papá tiene que ver con el trabajo y todo esto. Desde mi mirada, yo tengo 20 años trabajando ya con constelaciones. Me entrené desde hace muchos años con el profesor Bert Hellinger, que lamentablemente falleció hace poco tiempo, y también con otros maestros. Entonces ahora la influencia que yo tengo es un poquito más amplia, ¿no? Sin dejar de lado pues también todas las enseñanzas de Bert Hellinger. Entonces de lo que se trata es precisamente aprovechar estos días para honrar esas figuras masculinas que han sido importantes, y entre ellas nuestro padre definitivamente, porque sin él pues no hubiéramos llegado, ¿no? Por eso mi esposa y yo y otras alumnas también dicen, oye, esto de decir yo fui madre y padre, pues híjole, es de alguna manera también poner a un lado al papá. Y como decían los clásicos, haya sido como haya sido, pues es el hombre que tú elegiste como padre para tus hijos. Y sí, digamos que habrá que honrar esa decisión en el momento, porque parece ser que así al mismo tiempo la relación sexual ha sido minimizada o no se le da la importancia, pero finalmente, pues esas dos personas decidieron en un momento vincularse sexualmente y como fruto de esa relación, aunque haya sido de 15 minutos, pues vino al mundo un niño, ¿no? O una niña. Y entonces ese acto de amor, ese acto de pasión, o aunque no haya sido de amor, ese acto sexual, esa fuerza que hay en esa sexualidad es la que nos trae a la vida y es la que hay que aprovechar. Y más allá de juzgar al papá o de juzgar a la mamá o de juzgar sus actos, con ese sentido de resiliencia, hacer algo bueno con la vida, ¿no?
me decía hace algunos meses una consultante en Brasil, es que mi papá me abandonó o mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Entonces, ahí la invitación desde el enfoque centrado en soluciones es, ¿qué pasa si haces un esfuerzo por cambiar la palabra de nos abandonó y decir, mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 6 años? Y entonces ahí puede ser incluso hasta más ecológico poderlo decir así. Y por eso nosotros desde las constelaciones estructurales y el enfoque centrado en soluciones, lo que hacemos es que trabajamos con las palabras, con la estructura de cómo manejas tu historia, cómo tienes tu discurso sobre tus circunstancias y sobre eso poder construir, nuestro enfoque es constructivista también, poder construir una realidad más adecuada, más ecológica, más orgánica para los objetivos que hoy tienes. Más allá de juzgar tu pasado, más allá de sentirte culpable o sentirte responsable por lo que ellos hicieron o no hicieron, es integrarlos en tu corazón, a tu papá y a tu mamá, independientemente de la personalidad que ellos tengan o de sus actos en el presente. Es, Claro. digamos, renunciar a juzgarlos. Sí, y la verdad es que, digo, después de ver el trabajo de constelaciones y ver el amor y ver cómo fluye, es algo que comparto perfectamente contigo, es ir más allá del juicio y tomar sus bendiciones. Pero quiero preguntarte, uno, para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor nunca han escuchado de constelaciones o que apenas empiezan a empaparse en todo esto, uno sería, quisiera que me dijeras cuáles podrían ser, sé que no es como un doctor y el consultorio, pero un poquito de los síntomas, porque a lo mejor nos falta papá y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo podría yo empezar a detectar el decir, oye, quizá a lo mejor lo veo cada martes, pero no lo tengo en mi corazón? O sea, no le estoy dando ese lugar. ¿Cómo podríamos empezar a darnos cuenta de qué tanto tengo en el lugar correcto y en el sitio adecuado a mi padre? Esa sería mi primera pregunta. Y, bueno, después de esto voy a la segunda. Pero a ver, platícame, ¿cómo puedo darme cuenta de que quizá me está faltando honrar a mi padre? Sí, y mira, nos hace falta honrar no solamente a papá, no solamente a mamá, sino también a los tíos, a los abuelos y a todas esas figuras que nos formaron, incluso a los maestros, ¿no? Entonces, cuando tú piensas en esa persona, ¿sí? ¿Cómo está tu sensación interna? Si tú estás en paz con esa persona o si hay algo pendiente por decirle a esa persona. Y si ya se murió o no lo conoces, para eso estamos los terapeutas. Porque finalmente, al hacer un ritual, al hacer un trabajo terapéutico, pues el cerebro lo registra como algo que sí se hizo. Entonces, para eso, digamos que las constelaciones, que también son una manera de poder simular una situación a través de la percepción representativa y los fenómenos que se presentan en las constelaciones, podemos completar esos procesos que quedaron incompletos. Y más, si está vivo y la personalidad de ese papá o de esa mamá o de ese tío lo permiten, pues entonces lo puedes hacer. Sin embargo, también sabemos, porque quizá algunas personas del auditorio podrán decir, oye, pues es que con mi papá no se puede hablar, o no lo quiero ni ver, o estamos muy alejados, o lo mismo pasa con la mamá. Más allá, digamos, del acto físico de irte a acercar a él, pues es precisamente un tema de honestidad muy profunda, de decir, oye, a ver, ¿qué quiero para mí en la vida? Y si eso que yo quiero para mí en la vida tiene que ver con ese contexto de algo no resuelto con mi papá o con mi mamá. Muchas veces yo les digo a los consultantes cuando llegan y me dicen, no, es que quiero trabajar a los hombres de mi vida o quiero trabajar a las mujeres de mi vida, más que lo puedan hacer por ociosidad, que me digan exactamente en qué les está afectando hoy, para qué objetivo, porque si no, nos la pasamos trabajando a todo el árbol genealógico y no sabemos a dónde queremos ir. Sino realmente es cuál es mi estado deseado, qué es lo que quiero y también cuáles son las situaciones que hoy me pueden estar obstaculizando en la vida o que me pueden estar angustiando. Y si en algo tiene que ver el papá, pues trabajamos con el papá. Si en algo tiene que ver con la mamá, pues trabajamos con la mamá. Digamos, les comparto un poco mi historia personal. Yo ni siquiera me imaginaba que iba a ser terapeuta, pero yo entré a un proceso terapéutico más o menos a los veintitantos años, ¿no? Por ahí de los 21, 22 años. Y yo lo hice pues más por trabajar precisamente ese tema de la ausencia, entre comillas, de mi padre, ¿no?
Y entonces, hasta los 29 años me animé a conocerlo. Y entonces mi papá, con toda honestidad, cuando me conoce, me platica la historia de que cuando nazco, le llama a mi padre y le dice, oye, pues ya nació tu hijo. Mi papá, pues imagínate, mi mamá con 18 años, mi papá con 25, me carga y alguien le dijo a él que tenía que sentir algo al cargar al niño. Y si no sentía, pues no era su hijo, ¿no? Y entonces él no sintió y dijo, no lo es. Y entonces él me regaló su ausencia y gracias a su ausencia, hoy soy lo que soy, gracias a todas esas figuras masculinas que sí estuvieron, y también las femeninas, obviamente, y que me hicieron ser lo que hoy soy. Entonces, tienes dos opciones en la vida. Uno es el tirarte a la víctima y decir, oye, pues es que mira, a mí me pasó esto y qué maldito, que me dejó, me abandonó, y entonces construirte toda una historia, porque hay una manera de contar las cosas y tú puedes optar por contarlas de una manera trágica, de una manera dramática, de una manera terrorífica, ¿sí? O también las puedes contar con humor, o también las puedes contar de una manera que te sea más orgánico para lo que tú quieres y poder poner eso al servicio. Y entonces poder tener ese encuentro, ¿sí? Y que no necesariamente tiene que ser físico con esa persona. Me decía también otro consultante, es que fíjate que yo ni ganas tengo de conocerlo, pues está bien también. El tema no es tanto que desde el pensamiento hellingeriano tengas que ir a reencontrarte y si no está mal, sino realmente que si el que tú estés bien con no irlo a buscar y eso no te afecta hoy en tu vida, ni en tu relación de pareja, ni en nada, pues está perfecto. El tema es que trabajar mi relación con papá o trabajar mi relación con mamá depende del contexto de lo que hoy quiero para mí. Por cierto, hay una película en Netflix que vale mucho la pena que la puedan ver, que se llama Pedro el Afortunado. Búsquenla y véanla y después que nos platiquen. Y si después me invitas otra vez, Claro. platicamos sobre la película. Pero habla precisamente de la relación con el papá, ¿no? En donde el padre quiere que que este hombre se quede en la región donde él vive y que no se vaya a vivir su éxito a otra ciudad, ¿no? Entonces vive todo ese conflicto con el padre. Y después él como padre, pues también vive algunas situaciones que son transgeneracionales, ¿no? Entonces también habrá que diferenciar el concepto transgeneracional del concepto sistémico, porque muchas veces se confunde. Yo creo que en Latinoamérica hay una gran confusión, lamentablemente, en muchos terapeutas o en muchos de los que se dicen consteladores, porque se confunde el concepto de sistémico con el concepto transgeneracional. Y se confunde también toda la filosofía hellingeriana, porque él fue sacerdote católico, con el punto de vista sistémico de lo que maneja pues Humberto Maturana, Varela, Bertalanffy. Entonces, habrá que irnos más a tientas para no confundir o mezclar conceptos filosóficos con conceptos moralizantes. Entonces, es nada más que cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus casos particulares y habrá que trabajarlos. Entonces, nada más es cuestionarme, oye, ¿cómo estoy hoy en la vida? ¿Cómo estoy en cada uno de las áreas de, mi, de mi existencia? ¿Cómo estoy en mi salud? ¿Cómo estoy con mi pareja? ¿Cómo estoy en mi trabajo? ¿Cómo es el sentido que hoy tiene mi vida? Y si el tema de ese rencor, o enojo que tengo con mi mamá, con mi papá, o con alguien en particular, si ya lo sané. Y no se trata de ir necesariamente a hablar con esa persona, es un trabajo más interior, ¿no? Porque como te digo, pues hay personalidades, ¿no? Me decía una persona, es que fíjate que mi mamá, pues es imposible hablar con ella porque inmediatamente explota. Entonces es como decir, oye mamá, pues desde la distancia te puedo amar mejor. Y eso pasa también con las relaciones con la familia y no solamente con los padres, sino con el resto de la familia extendida. Es a veces tener las dosis adecuadas con cada uno de los miembros de nuestra familia con las cuales podemos estar a gusto, sabiendo también, y hay algo que en eso sí tiene razón Bert Hellinger, que cuando renuncio a mi familia de origen, formo una nueva familia. Y entonces, aunque sí son mis papás, ya no se trata de estar como muégano ahí pegado con ellos, porque son mis familiares y ahora formo una nueva familia. Entonces puedo tener a mis padres en el corazón y tener las dosis de mis padres adecuadas. Pues a veces unos lo necesitan todos los domingos y otros lo necesitan cada 15 días y otros cada año o cada 3 años. Y no está bien ni mal, sino cada uno sabe desde su sabio interior, desde su honestidad muy profunda, cuál es la dosis adecuada que necesitas de papá y de mamá. Y también tenemos figuras
muy importantes, como pueden haber sido los tíos, los padrinos, los maestros, los amigos, los mentores, que se forman, que llegan a tener de alguna manera esta cualidad, ¿sí? De ser de alguna manera padres o de alguna manera madres, ¿no? Como dice Eric Berne también en el análisis transaccional, ¿no? Tenemos esas figuras paternas o esas figuras infantiles también de creatividad. Entonces, nada Claro. más integrarla. Perdón que Bueno, me eché mi rollo, Daniela. bueno, aquí hay algo importante, ¿no? Mencionabas esta parte, tuve la oportunidad también de estar con Hellinger ya en los últimos momentos, hace poquito, y creo que sí cambió mucho, ¿no? Antes había mucho el enfoque casi que de la reconciliación forzosa, ¿no? De ve y toma y ta, y ahora creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en encontrar tu distancia, la distancia sana, ¿no? Pero, ojo, creo que una gran diferencia, o sea, porque precisamente estoy totalmente de acuerdo contigo, a veces necesitarás una vez al año, a veces cada 3 semanas, cada quien encuentra su fórmula y su distancia que le nutre y le favorece, ¿no? Pero lo que sí es importante es no confundir el mundo externo con el mundo interno. Hay personas que ven cada domingo a su papá y aún así, de alguna forma, no están reconciliados y no sienten paz. Entonces, yo sé, a mí me encantan las constelaciones porque precisamente uno llega con algo a trabajar, por ejemplo, yo te puedo decir, Gabriel, yo quiero trabajar el por qué van dos empresas que quiebran, o te puedo a lo mejor decir, oye, Gabriel, quiero trabajar en por qué mi pareja me es infiel o por qué mi hijo tiene esta enfermedad, y tú sabes perfectamente que a veces cuando uno empieza una constelación nunca sabe dónde va a acabar. O sea, nunca sabes exactamente qué va a suceder porque cada situación es completamente diferente, cada sistema, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita decías algo muy importante, si sientes paz, si, el checarte, pero yo sí creo que de pronto hay cosas en tu vida que tú no tienes idea que tienen que ver con honrar a tus padres, o sea, que tú te imaginas a lo mejor que el problema es la empresa, que el problema es que todas las mujeres son terribles o que todos los hombres son unos desgraciados o que la crisis está espantosa o el coronavirus o lo que sea que esté fuera. Y la verdad es que algo hermoso de las constelaciones es que te permiten mirar desde una raíz profunda cosas que a lo mejor tú ni siquiera hubieras imaginado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si una persona aparentemente, porque de verdad que sé que pasa, creen que tienen una sana relación, a lo mejor con mamá o con papá, se llevan perfectamente bien, dicen, no, hombre, yo con mi papá soy muy feliz, o yo con mi mamá soy muy feliz, bueno, tú lo sabes, o sea, lo que decía ahorita antes de entrar, de entrar a entrevista contigo, ¿no? Les ponía el ejemplo de la hija, a lo mejor que tiene una relación muy cercana con papá y sin querer se metió en medio ahí de papá y mamá, que está en un lugar que no le corresponde, todas estas implicaciones, etcétera. A lo que quiero llegar es que a veces tú puedes jurar que tienes una buena relación, tú puedes decir, me llevo bien con ellos, los veo cada semana, hablo todos los días por teléfono y aún así, ya sea que esté o un movimiento interrumpido o que esté generándose algo o que haya una distancia o que internamente los excluyas o que estés en un lugar que no te corresponde. Entonces yo quiero que nos hables también de todas estas situaciones que pasan con el padre. O sea, cómo las personas que nos están escuchando ahorita podrían decir, ¿sabes qué? Quizá esto me pasa con papá. A lo mejor, claro, lo estoy juzgando, a lo mejor, no sé, me quiero hacer cargo de sus asuntos. O sea, ¿cómo podrían empezar como a bajar sus barreras y empezar a decir, oye, quizá el que me lleve bien con él o el que le hable cada tercer día no necesariamente significa ni que la relación me está fortaleciendo, ni que me está nutriendo, y quizá que ni siquiera está en el lugar adecuado? Sí, fíjate que ahorita me acordé de unas personas que conozco que ya tienen hijos adultos, es una pareja, ya ellos están ya por ahí de los 70 años. Y entonces me decía ella, fíjate que mi hija me habla y me regaña. Y entonces el otro decía, es que a mí me regaña mi hijo, ¿no? Entonces sí, son hijos que les hablan diario a sus papás. Entonces, pues bueno, ahí también habrá que decirles a ellos, pues hay que poner límites con tus hijos y no permitir que se pongan por encima. Pero si el consultante es el chavo de 30 y tantos años y me dice, oye, es que yo regaño a mi papá o mi papá está mal, o sea, digamos que se pone por encima, pues habrá que
trabajar ese tema para que se ubique realmente en el lugar que le toca. Digamos que desde el enfoque centrado en soluciones siempre partimos de un tema. Es decir, que el consultante llega y dice, oye, yo tengo este tema y nosotros trabajamos con él para que nos diga exactamente qué es lo que quiere que sea diferente. Y con eso que él quiere que sea diferente, entonces hacemos un contrato para esa sesión a través de una serie de protocolos del enfoque centrado en soluciones. Y entonces empezamos una constelación a través de unos formatos lógicos, que son formatos geométricos, como lo es el triángulo de polaridades de creencias, el esquema de 9 y 12 campos, el cuadrado de valores, y muchas veces funciona ese tema del cuadrado de valores, ¿no? Por ejemplo, una persona que me dice, oye, es que mi papá es muy sacrificado, entonces ya lo estás juzgando, pero como desde este enfoque tampoco juzgamos al que juzga, porque si no también nosotros nos volvemos juzgadores. Es nada más observar, ¿sí? Ok, y si tu papá estuviera aquí, ¿sí? ¿Qué diría? No, pues diría que no es sacrificado, que lo que pasa es que es muy generoso. Entonces ahí quiere decir que el papá tiene el valor de la generosidad y lo está exagerando y él como hijo lo está juzgando como una persona sacrificada, ¿sí? Y entonces a partir de eso hacemos un esquema geométrico que se llama el cuadrado de valores y colocamos un representante para cada uno de esos valores. Pues cuando entra el representante al espacio de trabajo, digamos que tenemos un representante para la generosidad y un representante para la exageración de la generosidad, que en este caso es el ser sacrificado. Y por otro lado, colocamos otro que sería el valor que este hijo está defendiendo, que quizá también hay una buena intención. Digamos que desde este enfoque, más allá de tener leyes sistémicas moralizantes, de lo que se trata es simplemente de ofrecer unos principios sistémicos que sean más orgánicos para el cliente, porque él también tiene una buena intención detrás de este juicio. Y quizá él lo que está buscando es que el papá tenga un poquito más de autoestima, para que no permita que los demás hermanos abusen de él. Entonces, por un lado tenemos la generosidad del papá y por otro lado la autoestima del hijo, ¿no? Que está buscando que, y le dice al papá, oye, no te dejes porque mis hermanos abusan mucho de ti, te encargan a los niños y aparte les das dinero y les prestas tu coche y tal y tal. Y entonces también el poder ver la exageración en la que puede caer él como hijo, es decir, oye, tú buscas la autoestima, pero quizá tú puedes estarlo exagerando y a lo mejor de tanto que estás buscando la autoestima, ¿en qué te puedes convertir? Ah, pues me puedo convertir en alguien que es demasiado egoísta, ¿sí? Entonces, el exceso de autoestima te lleva al egoísmo, ¿ok? Y entonces, más bien es un tema de un trabajo de él con esos valores y con esas exageraciones, para que él pueda mirar con otros ojos a su papá, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, que dice, oye, es que mi papá es autoritario, ¿ok? Y entonces le preguntamos, oye, si tu papá estuviera aquí, ¿qué diría? No, yo no soy autoritario, yo lo que busco es la disciplina. Entonces, la buena intención que hay detrás de ese ser autoritario, que el hijo lo está juzgando como autoritario, en realidad la buena intención que el hijo quiere es que haya disciplina, ¿no? Entonces, eso es algo que él no está viendo. Entonces, a través de constelaciones con enfoque centrado en soluciones, que viene también de Alemania y viene de Matías Varga Bonquive, de Ince Sparre, de Elizabeth Ferrari, nosotros acompañamos al consultante a que vaya acomodando su discurso interno para que pueda estar mejor plantado con esos juicios y también él pueda ver cómo está exagerando sus valores y puede estar juzgando y no estar viendo la buena intención que tienen los papás. Y entonces puede mejorar su relación o incluso si los papás ya no viven, también puedes mejorar tu relación con tus papás aunque ya no vivan. ¿Sí? Precisamente acomodando esos conceptos. Nosotros tenemos, digamos, diferente vocabulario al vocabulario hellingeriano. Yo dejé de ser hellingeriano hace ya más de 8 años y uno de ellos es la superposición de contexto. Y la superposición de contexto es una serie de aprendizajes, por ejemplo, de modelos de rol, por ejemplo, o también de lealtad sistémica. Digamos, la lealtad sistémica es solo una variante de superposición de contexto. Y entonces ahí puede haber mucho trabajo interno para esa persona para poder estar en paz en su propio proceso personal, en sus relaciones. ¿Y en dónde pega mucho cuando tenemos un pendiente por trabajar con mamá o con papá? Pues en la relación de pareja. Digamos que pues son las primeras personas que conocemos cuando somos
cuando somos niños, ¿no? Esas figuras parentales, que son pues, los padres, los abuelos, esas primeras personas con las cuales tuvimos contacto con el mundo. Y entonces, a partir de esos modelos es como vamos moldeando nuestra personalidad. Entonces, si hay algo todavía por arreglar en la edad adulta, es que quizá todavía nosotros estamos conectados desde una versión anterior. Entonces, cuando colocamos al representante del cliente, muchas veces hacemos nosotros una pregunta, que es una pregunta que viene del enfoque de Milton Erickson y que Matías Varga Bonquives la rescata, que se llama la pregunta del número. Entonces, esa pregunta se la hacemos al representante del cliente y él nos puede decir 4. Entonces, quiere decir que esa persona está conectándose para ese contexto en particular con el contexto de su versión anterior. Entonces, el que está siendo representado en esa constelación quizá no es él como adulto, sino el niño. Entonces necesitamos traer ahora sí al representante del adulto, porque quizá es una situación tan vieja que no se había solucionado, que habrá que hacer un process work ahí entre el adulto y el niño. Otra cosa que también tienen las constelaciones con enfoque centrado en soluciones, las constelaciones estructurales, es que los elementos que estamos representando no son, por ejemplo, si tú dices, representa a mi papá, pues no sabemos a cuál papá está representando, porque en realidad tenemos miles o millones de papás, porque no sabes si es el papá que te llevaba al kinder, o el papá cuando te casaste, o el papá cuando hacen una carne asada, o sea, ¿de cuál papá estás hablando? Entonces, en las constelaciones estructurales, sí, como es un enfoque también contextual, y es una terapia contextual, también puedes tener varios representantes del papá dentro de una constelación y varios representantes tuyos, porque también quiere decir que te estás conectando con diferentes contextos. Vale. Claro, solo quiero aterrizar un poco la charla también para las personas que no son consteladoras, que no tienen nada que ver con constelaciones y que a lo mejor dicen, no tengo idea de qué está hablando del consultante, el representante y esto. Entonces, mira, lo que queremos transmitirte a ti que nos estás viendo es cómo poner en paz esta conexión. Dijo algo importante, Gabriel, entre muchas cosas importantes que dijo, decía, ¿cuáles son los síntomas? ¿No? A lo mejor tú quieres emprender una empresa, quieres emprender un negocio y sientes que no tienes la fuerza. Y a lo mejor tiene que ver con no sentirte apoyado, a lo mejor no, a lo mejor tiene que ver con no me siento apoyado, o a lo mejor descubres que, oye, tengo una pésima administración, en mi negocio siempre lo pierdo todo, y tiene que ver ahí con una conexión que tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, fíjate qué cosas tan lindas dijo. Uno es, tenemos diferentes padres. Hay que reconocer con qué padre estamos conectados. O sea, y hay que ver que había diferentes padres. Y también que a lo mejor tu papá ya cambió y está en una postura súper distinta a cuando tú eras ese pequeñito. También esto es bien importante, esto lo decías, Gabriel. Muchas veces nos seguimos relacionando, aun cuando somos adultos, con nuestros padres como esos niños carentes. Entonces seguimos siendo ese niño de 3 años que quiere la aprobación, o ese niño de 6 o de 8 que siente el rechazo, o que siente que no puede ser tan libre. Entonces hay muchos espacios donde más que sanar la relación con papá, que se transforme en la relación que tú quieres, tienes que empezar a ser el adulto que tú quieres para ese niño y dejar de juzgar y respetar y ponerte en paz con lo que hay, ¿no? Ponerte en paz con la historia de ellos. Me gustó mucho también esto que hablaste de ver como los valores exaltados, porque siempre hay una buena intención y tienes razón. Creo que muchas veces juzgamos a nuestros padres porque no entendemos su buena intención y porque quizá si pudiéramos ponernos un poquito en ese lugar, esto me gustó mucho lo que decías de qué diría tu padre si estuviera aquí, ¿no? Y creo que eso hace la diferencia. A ver, vamos a pensar, se me ocurre en mi papá, que he pensado ahorita que a lo mejor es bastante, a veces parece algo frío y es como que muy práctico, pero a lo mejor eso es para mí, pero yo creo que una de las cosas que él diría es, evito que haya drama, ¿me explico? O sea, él es pum, súper práctico, o sea, es como directo, tajante, sin rodeos, y por una parte, claro, he visto que eso te fortalece, te saca del drama de la mente, veo muchas cosas, entonces, si las personas que nos están escuchando pudieran hacer este ejercicio como en casa, de reconocer, a ver, ¿qué juzgo de mi padre? Y a lo mejor qué buena intención no he reconocido, y yo qué buena intención tengo, pero que también a lo mejor esté exaltada. Creo que sería un equilibrio súper bonito. Nos diste un ejercicio
como para llevarnos a casa, ¿no? Para reconocer a lo mejor esos espacios donde hemos juzgado quizá, donde queremos que sea diferente y donde al juzgar no permitimos que tome lugar en el corazón que realmente le corresponde, ¿no? Que además, Gabriel, no sé si tú conozcas a alguien, yo no, que haya tenido los papás adecuados y perfectos. O sea, sí, a nivel espíritu, pero así como que digas, mi papá nunca se equivocó. Son Mi mamá seres humanos tampoco. comunes y corrientes. Exacto. ¿No? Como Entonces, nosotros. exactamente. Creo que diste en el clavo. Hay muchas carencias que se ven en la pareja y no sé si te ha pasado a ti, pero también cuando tienes hijos, ay, te das cuenta, como decías en la película, ¿no? A lo mejor de Pedro el Afortunado. Creo que también los hijos nos muestran por ahí los detalles que pudiéramos tener pendientes, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. Sí, uh-huh. digamos que dentro de este ejercicio que les invitamos a hacer es, ¿cuál es esa palabra por la cual estás juzgando a tu papá? En este caso, porque se acerca el Día del Padre, pero lo puedes aplicar para tu mamá o cualquier persona. Uh-huh. Entonces, ese juicio que tienes, ¿no? Regresando al tema del autoritario. Mi papá es autoritario. Si tu papá estuviera aquí, ¿qué diría? No soy autoridad, no soy autoritario. ¿Soy qué? Entonces puedes decir, soy disciplinado. Ok, ¿desde qué valor mío no me gusta que mi papá sea autoritario? A lo mejor desde el respeto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si tú exageras el respeto? ¿En qué te puedes convertir? O sea, a lo mejor me puedo convertir en alguien totalmente frío o me puedo convertir en alguien totalmente insensible, etcétera. Entonces ya tienes ahí tu cuadrado de valores. Lo que hay que buscar es la virtud. Por ejemplo, si dijimos que es el respeto como valor tuyo y la disciplina como valor de tu papá, puedes construir una virtud que puede ser, por ejemplo, respetuosamente disciplinado o disciplinadamente respetuoso. Y tú escoge cuál de las dos. Tenemos una pregunta en nuestro protocolo que se llama la pregunta de la disimilitud, que es, cuando tú logres ser respetuosamente disciplinado, ¿a quién te vas a parecer menos? Y puede ser que sea tu papá, puede que ser que sea tu mamá, puede que sea tu abuelito o a Donald Trump o a quien tú quieras. Pero entonces, esos elementos en constelaciones con enfoque centrado de soluciones son los elementos que constelamos. No importa que no seas constelador, es nada más llévate esa reflexión. Siempre en todo Me juicio que encanta. tú tienes hacia las personas hay una buena intención. Y también observa cuáles son los valores que tú tienes, que son las banderas que tú defiendes y que cuando las exageras se convierten en deficiencias. Es decir, todas esas deficiencias como seres humanos que tenemos parten de valores exagerados y de ahí se generan las guerras. Entonces, digamos que el cuadrado de valores de Matías Vargabón Kiber, pues es una herramienta, una máquina de soluciones y una máquina de paz que nos ayuda y muchas veces no necesitas constelarlo, simplemente con que lo dibujes en el pizarrón, que es un diagrama muy completo y lo tengo también en mi libro, lo puedes conseguir, donde se habla Claro. precisamente de los diferentes esquemas. Bueno, Entonces, ahí lo puedes ver, lo puedes trabajar mediante una meditación. oye, dijiste algo bien importante. Esto se puede sanar si tus papás viven o no. Para las personas, por ejemplo, que sus papás ya no viven, ¿qué podrían hacer como para ya sea reconciliarse, pedir perdón o al contrario, bueno, que sentir que perdonan en constelaciones sería como entre comillas, pero ¿cómo podrían reconciliarse con alguien que ya no está, Gabriel? Mira, yo les recomiendo una meditación. Les voy a decir la versión fast track de la meditación, pero es en donde tú visualizas a tu papá en este caso y le dices las siguientes palabras. Qué bueno que se está grabando, ¿verdad? Porque después lo puedes ver y regresarle y ponerle Claro. pausa. Entonces, lo miras y le dices, va a ser un poquito raro, pero tiene su efecto y es muy poderoso. Y le dices, tú y yo, estoy ahora aquí. Reconozco plenamente que tú eres tú y yo soy simplemente yo. Yo soy yo y tú eres tú. Y además de eso, estoy ahora aquí. Durante mucho tiempo miré en tu dirección y hoy miro en mi propia dirección. Por favor, mírame con cariño ahora que estoy consiguiendo transformar mi vida y hacerlo diferente a ti. Y esto no cambia el profundo amor que te tengo. Por favor, mírame con cariño si vuelvo a mirar hacia ti. Y bueno, qué hermoso
Qué hermoso ejercicio, se me hace que tiene una fuerza única. Vean el video, ahí anoten las frases. Y esto me imagino que lo pueden hacer también, obviamente, aunque esté en vivo papá o mamá o con quien vayan a hacer el ejercicio, Claro. y a lo mejor necesiten esto que tú decías, de pronto quitar esta lealtad o esta manera de hacer las cosas. A lo mejor me doy cuenta que estoy repitiendo un patrón, me doy cuenta que estoy repitiendo una emoción, quizá estoy viviendo un poco como ellos o me estoy pareciendo, y esta es una forma amorosa de reconocer el así me siento ligado a ti, pero hoy necesito empezar mi camino, como bien lo decías, ¿no? O sea, hoy necesito que me mires con cariño para poder andar diferente, un rumbo distinto. Claro, exactamente. Preguntan por ahí que cuál es el libro. Exacto. Mira que ahorita nada más tengo la versión en portugués, está por salir la versión en inglés, pero la próxima semana sale otra reimpresión, la tercera reimpresión de mi libro, que se llama ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones. Aunque sí es un libro muy enfocado a quienes quieren formarse en constelaciones estructurales, sí tiene ejercicios que te pueden ayudar, ¿ok? Y aquí viene en donde te puedes inscribir para que tengas un constante contacto con nosotros y te podamos estar retroalimentando y mandándote algunos videos. Pero bueno, Oye, esta es la ¿me versión en repites el portugués. título? Sí, ¿Es el ABC se de las llama constelaciones? ABC de las constelaciones con enfoque centrado en soluciones. Y aquí están los diferentes esquemas, digamos, el esquema de 9 y 12 campos, la constelación del problema, que también es la constelación de aproximación al objetivo, el cuadrado de valores, el triángulo de polaridades de creencias y el tetralema, que es un esquema que nos ayuda a tomar decisiones. Este libro también ya estará muy pronto también en italiano, es decir, ya está en español, ya está en portugués, ya se agotaron también los libros en portugués, estamos haciendo otra reimpresión y estamos en un proyecto también con algunos alumnos para sacar más libros con este enfoque, porque para nosotros este enfoque es la democratización de las constelaciones, donde no necesitas tener una gran intuición ni estar tocado por los dioses para poder facilitar constelaciones, sino simplemente es un lenguaje. Si tú sigues estos protocolos, vas a poder facilitarlo y no necesariamente es para que te dediques a esto, sino finalmente es una filosofía de vida. Oye, bueno, preguntaban por acá, que creo que ya quedó claro lo que habías dicho, el ejercicio de mirar, si lo podían hacer con personas que aún viven, sí, o sea, eso obviamente es para en varias ¿Sí? ocasiones. Aquí te preguntan también, ¿algún contacto de terapeuta en constelaciones en Hermosillo? ¿Tienes a Pues alguien en mira, Hermosillo? hoy por hoy, mira, de hecho yo tengo muchos familiares en Hermosillo, Sonora, derivados también de mi padre honoris causa, que fue el hombre que se casó con mi mamá cuando yo tenía 6 años y que viví con él de los 6 a los 14 años y también fue una influencia importante. Claro. Y yo lo que les diría es que si quieren trabajar en constelaciones, con mucho gusto lo podemos hacer online. Hemos desarrollado una serie de herramientas para poder trabajar en línea. Les doy, bueno, aquí está mi contacto aquí en el Instagram, pero también si quieren mandarme un WhatsApp, es el 477-117-1424 y pues trabajamos nosotros ahora más con todo el tema de la cuarentena, con consultantes que están prácticamente en todo el mundo, ¿no? Tengo la fortuna de hablar italiano y también portugués, inglés y un poquito de español. Entonces tenemos consultantes en diferentes países y podemos trabajar también en línea porque digamos que cada vez más estoy convencido del trabajo desde este otro enfoque que está apenas empezando en Latinoamérica con el enfoque centrado en soluciones, que para mí es sin demeritar al otro enfoque, pero es lo que a mí en lo personal, en mi proceso personal me hizo crecer todavía más para reencontrarme con los recursos. Entonces, si alguien quiere trabajar desde este enfoque, con mucho gusto. Claro, yo creo que lo importante es encontrar la manera en la que a ti te va bien, como lo que de alguna manera a ti te gusta, te hace vibrar, te resuena. Y creo que es simplemente escucharte, escuchar si tienes algo que quieras resolver y pedir la ayuda que sea adecuada para ti, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, los que van a ver este video, lo más importante es que sepas que no venimos a sufrir, que no venimos a quedarnos con huecos ni con carencias, que nuestra historia no nos define, que
Gabriel, que si les puedes escribir por ahí tu celular, por favor, tu WhatsApp. Ok, con mucho gusto, claro que sí. Y bueno, pues creo que es importante el tener claro esto, ¿no? A ver, venimos de papá y de mamá, tenemos una historia, sí, es verdad, no vamos a decir que no, esa historia de alguna manera tiene un peso en nuestras decisiones, en nuestra personalidad, en lo que hacemos, claro, que de alguna forma está ahí este antecedente, pero no quiere decir que tengas que repetir esa historia, eres mucho más que esa historia del pasado, creo que reconciliarte con eso, dejar de juzgarlo, entender esta manera te podría llevar a ver a tu sistema más bien como una fuerza que te impulsa y no como algo que te impide, ¿no? ¿Cómo puedes llegar a eso, Gabriel? ¿Cómo puedes llegar a que independientemente de tu historia, porque historias perfectas no tenemos, pero cómo puedes llegar a que esa historia, lejos de ser una carga, que le eches la culpa, 15 años de terapia y no porque esté demeritando los procesos que son enormes y largos, pero imagínate, o sea, ¿cómo puedo en lugar de 15 años seguir culpando a mi papá o a mi mamá por no ser feliz? De alguna manera entender que eso que me ocurrió, como tú lo decías, esto que me ocurrió, que es un poco la frase de lo que me dieron con lo que no me dieron, que me encanta, y cómo es que te puedes fortalecer con la que sea tu historia. ¿Qué haces para que tu historia te fortalezca y no sea algo que te debilite? Sí, el pasado, tu pasado más bien, tu pasado influye, pero no te determina. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a todo lo que pasó y cómo pasó, fuimos construyendo una serie de recursos. Si hoy tú estás vivo y si hoy tú pones tu mano derecha a la altura de tu corazón y escuchas tus latidos, es que de alguna manera has podido sobrevivir. Y esto se llama, está de moda la palabra, pero pues es así, la resiliencia. Muchos dicen resiliencia, pero no se dice resiliencia, dice resiliencia. Ok, y la resiliencia es la capacidad de sobreponernos a todas esas circunstancias complicadas, traumáticas, difíciles del pasado. Y gracias a esa resiliencia, hoy tenemos los recursos emocionales, los recursos intelectuales y los recursos de acción para poder sobreponernos y para alcanzar nuestros objetivos. El único pretexto que podemos tener es el no querer reconciliarnos con ese pasado. Si a ese niño que nació en 1972 en la colonia obrera, en el centro de la Ciudad de México, se hubiera quedado con esa historia del haber sido, entre comillas, abandonado por el padre que lo cargó y que no lo reconoció y quedarse en esa historia, o de haber tenido un padrastro que lo maltrató y le daba de patadas cuando llegaba a su casa después de jugar con sus amigos, o que lo trataba mal, pues, pues sí, a lo mejor tiene la opción de quedarse en las drogas o tener una vida en donde puedes justificar dedicarte a hacer cosas, eh, pues de dañar a la gente, ¿no? Pero es una opción. Cuando te conviertes en un adulto, puedes tener la opción de resignificar todos esos momentos y entonces de cada una de esas situaciones decir, oye, ¿cómo le hice para sobrevivir? ¿Cómo le hizo ese chamaquito de 9 años que se lo madreaban? Pues algo hizo, ¿no? Y entonces es ahí donde está nuestra fortaleza, ir rescatando, ¿sí? Y podernos volver a construir desde las bases, ¿no? Nuestra personalidad y entonces poder acompañar a los demás y poderles decir, oye, pues mira, aquí hay estas dos opciones, o te quedas en la víctima o valoras esos recursos que pudiste ir construyendo. Y entonces poder también reconocer esas capacidades que tienes para lo que sí eres bueno y entonces convertirte en la persona que realmente eres, porque desde nuestro enfoque sanarte es convertirte en la persona que realmente eres y no en la persona que otros querían que fueras. Y en eso también conlleva muchas renuncias, porque no hay nada que dé más culpa que la felicidad, porque a veces desde esta superposición de contexto o esta lealtad sistémica de decir, oye, pues si no fueron felices mis padres, ni mis abuelos, ni mis ancestros, ¿por qué yo voy a ser feliz? Entonces da una sensación como de pertenencia o como que de alguna manera los voy a traicionar. Entonces también puedo voltear y decir, bueno, haré que valga la pena todo su sacrificio, ¿no? Y poder ver también la buena intención que tenía, por muy feo que se vea, pues de todos aquellos que, entre comillas, nos han herido y poder tener la capacidad de devolverles, hacemos nosotros un ejercicio de devolución en nuestras constelaciones,
en donde el niño le devuelve al adulto una carga y entonces el adulto se la devuelve a sus padres y entonces puede encontrar cuál sí es su responsabilidad ahora como adulto para que no haya pretextos para buscar lo que tú quieres para ti. Me encanta y de hecho eso es maravilloso cuando alguien recibe un daño de un adulto que energéticamente, así como es un movimiento tipo víctima-victimario de reconciliación o algo así, ¿no? Pero es como el soltar verdaderamente este dolor y decir, ahora tú te haces cargo. Créanme que hay muchos niños de 70, 60, 45 años que están heridos, o sea, no importa la edad, a eso me refiero, y no importa la edad que tengas, hay una parte de ti que sigue cargando el daño que recibiste y es importante que lo devuelvas, es importante que digas, yo no voy a pagar por esto, ni voy a basar mi vida en esto, ni voy a seguir decidiendo y eligiendo de acuerdo a esto. Por eso la importancia de devolver ese daño, por eso la importancia de decir, esto no me corresponde y que puedas crear una vida distinta. Me encanta, Gabriel, de verdad nos diste ejercicios súper valiosos, nos diste conceptos muy bonitos. Creo que la gente puede ver esta charla 1, 2, quizá 3 veces y entender todo esto que nos hablas de los valores, de los ejercicios que nos comentas. Nos compartiste al menos 3 ejercicios valiosísimos. También de poder devolver, créanme, lo que nos dijo Gabriel en esta charla de 1 hora, lo pueden trabajar a conciencia ustedes y pueden sentir el gran trabajo que implica el cambio de percepción del juicio a la integración del valor. Eso es un maravilloso, ¿no? Después, la reconciliación cuando dejo de cargar lo que no me corresponde. Y si además tengo la fabulosa oportunidad de soltar esa lealtad malentendida y permitirme crear mi historia y mi camino con el ejercicio 2 que nos compartiste, wow, yo estoy súper agradecida contigo. Mira, gracias, gracias, Daniela. Ay, qué linda. Muchas gracias, muchas gracias. Con todo lo que nos compartiste, de verdad, creo que qué rico estar reconciliados con nuestra historia, más allá de cómo haya sido, puedes crear una historia diferente, tomar esa fuerza, tomar ese qué sí me dieron, qué sí tengo y reconocerlo en ti y reconocer que de verdad, si estás, como tú decías, si hoy tocas tu corazón y estás vivo, es porque has tenido la fuerza para salir adelante. Entonces, exactamente. Me encanta, Gabriel, de verdad, qué lindos ejercicios nos compartiste, te los agradezco muchísimo. Y muchas gracias. ¿Quieres decirles algo al final? Pues nada más, como decíamos hace rato, que el pasado influye pero no te determina y que también la angustia, también el dolor son parte de la vida porque gracias a ello podemos construir nuestros recursos y gracias a ese dolor, gracias a esa angustia, podemos contrastarla con los momentos de felicidad y de eso se trata el ser adulto. Y pues muchas gracias, Daniela, por esta oportunidad. Ay, muchísimas gracias, me encantó. Y bueno, pues sigan a Gabriel en sus redes, por ahí ya nos habló de su libro y hasta el WhatsApp les dio. Así que tienen manera de contactarlo y yo te sigo agradeciendo esta generosa charla. ¡Qué padre! Gracias. Y pues celebren a su papá. Muchísimas gracias, Gabriel. Un abrazo a todos los papás. Sí, felicidades. Un abracito también, ¿no? Y un besito al mío. No sé si vaya a ver esto, pero un beso a mi papá a estar dormido. Gracias, Daniela. Gracias a ti. Bye. Hasta luego. Bye. Espero que te haya gustado este video. Por favor, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de las notificaciones y comparte este video. Te mando un abrazo, yo soy Gabriel de Velasco. Hasta la próxima.